El espíritu suelta, snap, delante y detrás. En esta lírica rap, cabo hondo con palabra a nivel celestial. Sube el bajo, alza el pedal. Mente radical, día y noche sin parar. 714, sabiduría y santidad. Locura santa, ganando el combate. Soy soldado del rey, no hay quien me abata. Calidad que poseo, lo dice mi fe. Cuando mi voz atraviesa el edén del micrófono que sostengo, palabra viva que jamás detengo. Si la roban, snap, no hay quien la frene. La verdad del Cristo eterno suena y suena. Así que por favor apártate, ya porque si ataco es guerra espiritual. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Se siente la victoria. Se siente poder y gloria. Se siente, el reino está presente. Se siente, Dios es omnipotente. Cruz y sangre, precio pagado. Satanás cayó, fue derrotado. Con clavos y amor todo fue sellado. Y el pecado quedó sepultado. Somos más que vencedores. Y aunque el mundo nos ataque así, persecución, maldad, dolor, nada nos separa del amor del Señor. Unidos en fe, los santos marchamos. En comunión del reino avanzamos. No hay cadena, no hay prisión que apague el fuego del corazón. Así que grita con voz de poder. El cielo reina, Cristo es rey. La tumba vacía lo hizo saber que la muerte ya no puede vencer. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Se siente la gloria en la gente. El fuego del Espíritu está presente. El enemigo cayó, lo venció la cruz. Jesús reina eterno. Gloria a Jesús. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos. Gracias por venir a compartir un momentito con nosotros acá en Carlos Veloz Fe y Razón. Bueno, como siempre, trayendo un tema que nosotros podamos evaluar juntos, que nosotros podamos dar reflexiones, comentarios, que usted pueda ser el protagonista de esta transmisión, como siempre, que podamos escucharle, que podamos interactuar y que en sus opiniones también podamos aprender. Porque todos aprendemos de todos, pero siempre y cuando estemos apegados lo más posible a la palabra de Dios. Hoy tenemos un programa que viene fruto o es raíz de una interesante entrevista que hizo el hermano Osman, el guerrero Osman, apologista del guerrero Osman, en su canal, ¿verdad? El guerrero Oxman, con la participación del doctor Ken Wilson, que dicho sea de paso, ya muchas personas en estos predios lo conocen porque la entrevista fue tan buena que da una base para poder entender la defensa que se han hecho en otras ocasiones, otros medios de comunicación, otros canales de hermanos, vamos a decir así, ¿verdad? Que también están entregados a poder comprender sus posturas lo mejor posible. Y también estuvo participando nuestro querido hermano, el doctor Didier. O sea, fue una entrevista de doctores. Yo no sé si Osman es médico, es doctor o tiene una proyección de PhD. Lo que sí es que la entrevista fue muy buena. Y debo decir que Osman es un tipo que sabe entrevistar. Sabe entrevistar. A mí me gustó la manera en cómo pudo manejar la entrevista y también me sentí muy complacido al ver cómo el doctor Didier
se metió en un gran problema. Le voy a decir cuál es el gran problema a mi querido hermano, el doctor Didier. El doctor Didier, para mí, se metió en un lío. Un grave problema tiene el doctor Didier. Lo siento, tengo que decírselo, pero se metió en un problema. Y yo no tengo miedo de decirle la cosa a mis hermanos. El doctor Didier se metió en el terrible problema de hacer una de las mejores traducciones en un video. Lo que implica que los hermanos ya estamos tomando algunos temas en inglés, con invitados especiales en inglés, como yo machuco el inglés, ya yo tengo en la lista blanca, no una lista negra, en la lista blanca al doctor Didier por haberse pues puesto a ayudar a los hermanos y en este caso a ser de traductor, y lo hizo excelentemente bien. Entonces se metió en un problema porque cuando yo le diga, doctor Didier, yo necesito ahí un Pitingli a mi lado. ¿Do you speak English? Sí, Pitingli, venga Pitingli. Usted me va a tener que dar la mano, el espaldarazo. Ojalá que Dios le dé muchos años de vida. Muchas bendiciones al doctor Didier y a su familia, porque ahora algún día cuando tengo un gringo aquí, yo ya sé que puedo contar con el doctor Didier. Pero también está por ahí el doctor Enuel, que lo he visto haciendo de traductor. Hace un tiempo yo vi al doctor Enuel haciendo de traductor a el doctor William Lane Craig. A mí me gustó mucho ese video porque me ayudó a aclarar muchas cosas, porque yo me formé en los seminarios apologéticos online, para que nadie se vaya a poner a rasgarse la vestidura, en los seminarios apologéticos del doctor William Lane Craig. Yo me formé con él. Eso es los años de Racal, le dicen aquí en mi país, muchísimos años, ¿verdad? Y vi precisamente hablando de el Adán antiguo, ¿no? El tipo de visión que se tiene desde el Génesis con Adán y Eva. El doctor Enuel le hizo ese tipo de preguntas a William Lane Craig, al doctor William Lane Craig, y me gustó la respuesta porque yo me había puesto un poquito nervioso porque ya estaban hablando los ateos de que William Lane Craig cree como los ateos, que la evolución, que venimos qué sé yo, de un tipo de Homo erectus y después pasamos ahí. No, eso no fue lo que dijo William Lane Craig. Y el doctor Enuel estaba siendo de traductor. O sea que tenemos dos, pero por si acaso, por si las dudas, yo tengo un tercero también. O sea, nosotros tenemos doctores a nuestro alrededor que te pican el inglés. Y por acá también tendríamos a nuestro querido profesor Irak Santiago, Irak Bitan, también, que cualquier cosa, si los dos están de vacaciones, pues yo le diría a mi querido profesor que también me ayude con el Pit English, ¿verdad? Do you speak English? Yes, I do. Oh, no, I don't. Yes, I will. No, I won't. Ok, cualquier cosa, yo sé que puedo contar con ellos. Y este tema lo vamos a analizar. Ustedes saben que yo no sé por qué hay hermanos que se rasgan la vestidura con algunos hermanos. Por ejemplo, mi estilo es desenfocado. Yo no me molesto, yo no me encole. Bueno, obviamente hay ocasiones en que cuando atacan nuestra fe yo me indigno, pero yo con los hermanos no me molesto, no me encaloro, no busco mochar cabeza. Yo no soy así. Lo mío es tomarlo todo a broma, chiste de vez en cuando, porque esto es muy delicado. Aquí hay personas que no lo pueden tocar con el pétalo de una rosa, pero ellos sí pueden tocar con un cactus del desierto. Ellos sí pueden tocar, ellos pueden burlarse, hacer miniatura, taparme la boca, sacarme un ojo. Ellos sí, bueno. Pero ellos saben que yo lo tomo a broma y ellos también lo hacen en broma, lo hacen con buen sentido del humor. Por lo tanto, no pueden venir nadie a reclamarme a mí que Veloz, que mira, que tú, que nadie, porque aquí nosotros, los hermanos, cuando nos queremos, porque si yo no quisiera un hermano, yo estuviera diciéndole ladra, ladra, perro calvinista, ladra, guau, guau, pero yo no soy así, yo quiero a mis hermanos. Entonces, vamos a hablar de un fragmento, porque el que quiera ver toda la entrevista, les recomiendo que vayan al canal del hermano, el guerrero apologista Osman, y puede verla por completo. Yo tomé un fragmentico, obviamente fui a, ¿cómo se llama esto? A
la transcripción, tomé el fragmentico de la transcripción, el que me interesaba, por dos preguntas muy buenas que le hicieron al doctor Ken Wilson. Ken Wilson, tengo que decirlo bien, ¿verdad? Para que no me vayan a atacar. Y en ese momento de la entrevista yo dije, aquí trágame tierra, a mí, no es a nadie, a mí. Yo dije, trágame tierra, porque escuché ciertas cosas que obviamente con nuestra libertad de conciencia, con nuestro libre albedrío libertario, que no es libertario realmente, porque somos guiados por el Espíritu Santo y le pertenecemos a Cristo, y nosotros ya tenemos a nuestro Señor, nuestro amo. Ya no somos esclavos del pecado, mas somos esclavos de Cristo. No podemos servir a dos señores, servimos a Cristo. Entonces, cuando yo escuché esto, yo dije, wow, cáspita, espérate, ¿qué pasa aquí? Esto me suena al seminario que una vez nos dio Max Roper Calvo y Betty Valenzuela. Se parece, o sea, en algunos puntos, pero eso sería como un 0,001% de la entrevista, de lo que yo diría que no estaría de acuerdo y que podemos profundizarlo. Así que, hermanos y amigos, les damos la bienvenida a los que están acá. Compartan, comenten, suscríbanse, apóyennos con su like, den un like, un corazoncito. Qué mal, si por ahí anda un super chat lo mandan, si no, pues como quiero, son bienvenidos. Yo no pido super chat, pero sí un like, porque un like hace que lleguemos a los chinos, a los rusos, a cualquier persona. El like es muy importante porque dice YouTube, este medio boomerón, ¿verdad? Este medio yo no sé qué, por lo menos se lo podemos mandar a un chino que a lo mejor necesite que nosotros le digamos que Cristo murió y resucitó, y que sin Cristo, sin la gracia y esa fe, que es un regalo, porque toda buena dádiva, todo don perfecto viene de Dios. El que diga que lo bueno no viene de Dios cuando se trata de Cristo, no sabe de lo que habla. Digo, no estoy haciendo alusión, sino entiendo yo. El que diga lo contrario no sabe lo que dice la Biblia. No sabe. No lo sabe. Bueno, por acá vamos a saludar a algunos hermanos y a algunos amigos, aunque también algunos hermanos me escribieron que si yo iba a hacer un video, que si iba a hablar un poquito del tema. Parece que el tema gusta mucho, el tema se da para profundizar. Miren, por aquí tenemos a mi hermanito Clemente Alejo, muchas bendiciones, hermanito Clemente. Tenemos por aquí a mi hermanita Linda Rose también compartiendo con nosotros, ¿verdad? Me dice, Carlos, miren, si yo fuera un tipo psicorrígido, aburrido, y a mí me dicen Carlos, yo digo, no, dígame mi nombre bien o le pongo una demanda. Yo me llamo Carlos Manuel Veloz con Z, Sandoval. Veloz con B corta y Z, y el que me ponga Veloz con B larga y no me ponga la Z, lo demando. O le mando. No. Esto hay que estar alegre porque Cristo ya venció. Ya nosotros estamos con el Señor. ¿Por qué vivir aburrido? ¿Por qué estar? ¿Y qué es esto? Esto es un mercado. Esto es una fábrica de media. Esto es una fábrica de zapatos con cicote. No. Esto es hacer lo que hacemos. Que no se me moleste el Choribonkili. Que no se me moleste Hugo que matiza, que ya le quitaron partículas. Ahí me saludó en su canal. Por yo bendecirlo, me bloquearon el canal de Hugo porque a ellos no les gusta que nosotros lo refutemos. Yo no sé, o sea, ¿para qué salen a los medios de comunicación si a un católico no le gusta que lo refuten? Ahí me están acusando al pobre Richard Meléndez, que Richard es masón, que viene casi está con los Anunnaki, está con los Illuminati. Ay, el pobre Richard, le están dando palo al pobre Richard. Ahora, lo que hay que preguntarse es si él se lo ganó. Lo que hay que preguntarse es si de verdad él es. Eso no lo sé, lo sabrán los católicos. Bueno, por acá también tenemos a mi querida hermanita María Romero también compartiendo con nosotros. Muchas bendiciones. También tenemos a mi hermanita Mari Uribe. Dios te bendiga a ti, a toda tu familia, al igual que María Romero y también a Rose, a todas las hermanitas que están por acá. Tenemos a Warner Puente también, Warner, muchacho, y que tú estabas de vacaciones también. Estaba de vacaciones. Tú no sabes que ya los que fueron de vacaciones ya retornan. ¿Tú estabas de vacaciones? Bien merecidas tus vacaciones. Bienvenido, Dios te bendiga a ti, a toda tu familia, mi hermanita Bene también compartiendo con nosotros, a mi hermano Víctor, ese sí no coge vacaciones. Ese es un guerrero del Señor y ese trabaja, ese es un guerrero, mi hermano Víctor Sánchez, Dios te bendiga. También está por acá el pastor Daniel Vázquez. Pastor, me gustaría que usted participe. Porque yo solamente quiero hacer una reflexión, mi opinión, tranquila, libre, no pasa nada, nadie se condena por mi opinión, nadie se salva por mi opinión,
Nosotros somos salvos por la gracia, por medio de la fe, el obrar del Espíritu Santo, esa regeneración para ponernos el corazón de carne y quitarnos el de piedra, todo lo hace el Señor. Así que me gustaría que el pastor Daniel estuviera que suba, ¿verdad? Voy a poner el enlace para compartir. Yo creo que el doctor Enuel, si le llega la notificación, ¿verdad? También me gustaría compartir un momentico con el doctor Enuel. Doctor Enuel. ¿Quién más está por acá? Kevin también está por acá. Kevin Bonilla, Dios te bendiga. Kevin, ya saludamos también a nuestro querido profesor Irak. Ese es uno de mis profesores favoritos en las redes sociales. También tenemos a Khaled. Dios te bendiga, Khaled. Agustín o Sherlock. ¿Cómo así, Sherlock? No, pero Sherlock es de lo bueno. Sherlock es de lo bueno, aunque él crea que la tierra está sobre una tortuga o algo así. Bueno, Sherlock es de lo bueno. También puede subir Sherlock, que creo que Sherlock defiende eso, ¿no? Del provisionismo y que nosotros, creo que lo defiende también. Me gustaría, ¿no? Compartir con... si está Ruby Rosado, yo creo que Ruby tiene una entrevista interesante también, pero ya nosotros conocemos a Ruby, que está por acá con nosotros. Mira, por acá tenemos también a Bigson, Dios te bendiga, Bigson 07, el agente Bigson 07, le quitaron un 0, porque el otro lo tiene James Bond 007, él tiene el 07, o sea que él es superior a James Bond en rango, ¿no? Porque ustedes saben, a mayor cantidad de ceros es un problema. Dios te bendiga y qué bueno que está por acá. Rafael también está por acá compartiendo con nosotros. También tenemos a Adelis Mavar, Adelis, pues yo conozco la fotico, pero a mí se me el nombre, ¿no? Adelis Mavares 1991, Dios te bendiga, Adeli, bienvenido. Miguel Castillo también está por acá compartiendo con nosotros, muchas bendiciones. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Mi amiguito del alma se me fue un poquito molesto conmigo, pero él sabe que yo lo quiero y yo sé que él me aprecia también. Fides et Radio. Fides et Radio o Ratio. Fides et Ratio, compartiendo también un momentico con nosotros, que también si quiere hablar un poquito del pecado original, cómo lo ven los católicos, la gracia es indispensable, cómo opera la gracia en el católico, ya tiene salvación el bebé, por qué quitaron el limbo, si se supone que eso no lo cree. Bueno, esas preguntas, yo creo que también nuestro querido amigo Rafa de Fides et Ratio también puede compartir con nosotros, así que bienvenido. ¿Quién más está por acá? No, pero están llegando grandes ligas también. Miren, tenemos a Luis Jax también compartiendo con nosotros. Tenemos a Robotín, ¿cuál? Arturito, Sidra, ¿cuál? ¿El de la Guerra de la Galaxia o el de Guardianes de la Bahía? No, ese no es Guardianes de la Galaxia. O el de Perdidos en el Espacio. Bueno, yo lo que sé es que Robotín está por acá, R16, Arthur, Robotín 16, bienvenido, Dios te bendiga. Tenemos también a Rey Mago también compartiendo con nosotros, muchas bendiciones. Rey, Joy también está por acá compartiendo y bueno, todos los hermanos que se van conectando para compartir un momentico este tema que aunque usted no lo crea, yo pensaba que este tema como que lo habían enterrado, como que cuando le quemaron las obras a Pelagio, porque en verdad las obras de Pelagio la quemaron y entonces se dice que Agustín se fue contra Pelagio, le habló mentira, pero lo que hay que ver es si lo que Agustín dice tiene peso bíblico. Y si lo que Pelagio supuestamente dijo lo que dijo, y si dijo lo que dijo, a lo mejor dijo, pero realmente no dijo, si como dice Agustín es lo que creía Pelagio, hay que ver si eso tiene peso bíblico. Y por eso hay que ver qué dicen los hermanos. También tenemos por acá a W. Vladimir compartiendo con nosotros, también Beatriz García, muchas bendiciones Beatriz. Este es un árabe, a ver, Abdías Castillo, no, es mi hermano Abdías, yo pensaba que era un árabe, porque ahora me andan cayendo atrás nuevamente los musulmanes, qué problema, tengo problemas yo con los hermanos, tengo problemas con los ateos, tengo problemas con los chinos, con los... ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Yo cuando me retire, yo no sé, esas prestaciones... Vamos a ver, también tenemos por acá a Beatriz está por aquí, tenemos a Gerson también, que me dice que lo salude, y Gabriel Ocio, pero se cambió el nombre fue, pero ese es Gabo, el que lo pudre todo donde quiera. Ay, Dios mío, Gabriel Ocio por acá también, bendiciones. Bueno, vamos a entrar en materia, miren, ustedes tienen dos opciones, ustedes tienen dos helados, a ustedes le pusieron dos helados
que esto, la pelota pique y se extiende. Muy buena entrevista. Por allá 76 videos hace Winston Medina, 89 videos Ruby Rosado, 478 videos porque nadie le rompe el récord, lo hace Daniel Hernández. Hay un montón de... Estamos requete saturados y yo dije, después de esta magnífica entrevista no me puedo quedar atrás. Además que hay unos conflicticos ahí que yo no me quiero ni siquiera meter en esos conflictos porque de verdad ya yo estoy cansado, ya estoy boomer, ya estoy muy boomer para estar en más conflictos, pero esta entrevista vale la pena. Hubo un hermano que dijo, qué bueno, Osman, que le vas a dar de comer. No, porque ya anterior a Osman, ya habían hablado con Ken Wilson, habían preguntado, por ahí estaba Ruby Rosado defendiendo lo que cree, que dicho sea de paso, si Ruby está por ahí, él puede comentar libremente y si sube 5 minutos nosotros le damos una cálida bienvenida, ¿no? Para escuchar sus preciosas herejías. No, Ruby, para que no me vaya a hacer 200 videos a mí, que tú eres de la escuela de Medina, pero eres bienvenido acá también en este tema. Entonces, hubieron varias preguntas. Hubieron varias preguntas que a mí me llamaron poderosamente la atención y no vamos a colocar el video acá. Vamos a respetar, ¿verdad? Para que la gente vaya a ver el video a donde el hermano Osman. Si hubiera sido un debate, sí yo pongo el video, pues yo sé que no tengo problemas con Osman para analizarlo, pero sí vamos a colocar el fragmento en audio escrito de lo que se dijo ahí. Y hubo varias cositas que de verdad... Dios me levanta y me libra de muchas cosas, porque si yo hubiera sido el traductor, aunque hubiera machucado el inglés, o hubiera sido el que estuviera haciendo preguntas, quién sabe si yo me desespero un poco, pero qué bueno que fue el hermano Osman, que tiene mucha paciencia y por eso su trabajo hay que valorarlo, porque de verdad es muy buen entrevistador. Vamos a escuchar qué fue lo que yo escuché que hizo que yo tome y haga compartir con ustedes y que yo diga que hubieron cositas como que no es de un PhD. Me recordó a una entrevista que un hermano pentecostal del Perú hizo a un PhD pentecostal y comenzó a hablar de Albert Einstein y de la ciencia y que la ciencia reconoce tal cosa, bueno, yo dije, aquí hay un grave problema. Bueno, pues en todas partes puede haber también esos tipos de problemitas. Así que escuchemos, hermanos y amigos, el doctor que tiene y goza de todo mi respeto y consideración, que se ha ganado a pulso y a estudio, ¿verdad? El sitial y la posición que tiene. Ken Wilson, en el fragmento que me interesó en la entrevista. Vamos a escuchar, hermanos y amigos. Doctor Ken Wilson, aquí está Ruby Rosado, del canal Retando Paradigmas, y te hace esta pregunta, doctor. Aún en la infancia tenemos la naturaleza pecaminosa presente. Así que eso tiene que ser redimido. ¿Cómo puede ser redimido? Respuesta del doctor Wilson. Si el bebé nace temprano, esa naturaleza pecaminosa se va con el cuerpo. Ok, vamos a ir matizando, vamos a ir cortando, ¿verdad? Poquito a poquito, vamos a ir dándole picaditos a la pregunta que se hizo, que dicho sea de paso, no la hizo Osman, sino que permitió, lo cual eso está muy bien, que pongan preguntas del público, porque hay que tener interacción con el público, porque nosotros no nos la sabemos todo, sabemos un poquito, y el público muchas veces sabe mucho más, nuestros hermanos que nos siguen, están más capacitados que muchos de nosotros. Entonces, Ruby Rosado hizo la pregunta de los bebés. Miren, hay un aspecto que yo le entiendo, porque yo voy a ser sincero también en este análisis, yo también he investigado a profundidad y me he hecho esa pregunta, ¿no? Los bebés, ¿qué pasa con los bebés? Por ahí se inventaron el limbo no le funcionó, fue un negocio fallido, fue un fracaso el limbo fue un total fracaso. En vez de ir a la escritura, Antiguo Testamento, el caso de David, el caso de lo que dijo el Señor Jesucristo de los niños, etcétera, etcétera, se inventaron el limbo. Quiere decir que en ese tiempo, mucho antes de Hipona, de Agustincito, ya estaban tratando de resolver el problema de los bebés. Pero no solo eso, sino también la estructura del desarrollo en los primeros años del cristianismo, cuando estaban hablando del bautismo, el bautismo que puede tener una implicancia regenerativa, y habían padres apostólicos y algunos padres de la iglesia los primeros 300 años que creían en eso, y yo tengo la evidencia acá.
Por lo tanto, esto no fue que lo explotó Agustín. Esto ya se creía en el desarrollo del cristianismo y en plena persecución de nuestros hermanos. Así que miren qué buena pregunta hace Ruby Rosado. Fue muy buena, debo de reconocerlo, para abordar el tema de los bebés, que, dicho sea de paso, es un tema tan delicado y que mueve las fibras, mueve las sensibilidades de cada uno de nosotros, pero la palabra de Dios tiene que tener mínimamente una respuesta, porque si somos sola escritura, no podemos inventar por inventar. Escuchemos la respuesta de Ken Wilson, que comenzó diciendo que cuando usted se muere, bueno, ya usted como que lo deja en las partículas subatómicas de Hugo Ariza, más o menos, entiendo, en la carne, y entonces el pecado, la culpabilidad. Vamos a ver la respuesta del doctor Ken Wilson. En Romanos 7, Pablo habla del cuerpo de pecado. ¿Quién nos librará de este cuerpo de pecado? Mi visión es que cuando morimos, el cuerpo de pecado desaparece. Así que si muero como un bebé, ese problema ya se resuelve por la muerte misma. Pero si muero como adulto, necesito a Cristo para redimirme. Ok, miren esto, miren la respuesta del doctor Ken Wilson. Profundiza en eso. Si usted se muere como bebé, ese problema ya se resolvió. O sea, eso no es eso. Entiendo yo, con todo respeto, acá en la ecuación no está Cristo, sino la muerte. Es decir, ¿quién resuelve esto? La muerte. Me recuerda, guardando ampliamente la distancia, porque imagínense, cuando uno es apologista, uno escucha un montón de cosas, pasa muchísimas cosas, le dan puñalada por donde quiera, usted confía en una gente, pasa muchísimas cosas. O sea, el que tiene una trayectoria en la apologética, ya como en mi caso, ya las cosas ya ni me sorprenden, no me inmutan, no me desesperan, ya a mí nada me sorprende, nada me sorprende. Pero, ¿qué está diciendo Ken Wilson? Que, bueno, es la muerte que resuelve eso cuando usted no está transgrediendo la ley. Vamos a interpretar eso. Usted no transgrede la ley. Usted se murió sin transgredir la ley. Cristo acá no es aplicativo. ¿Por qué? Porque usted no pecó. Entonces, Cristo acá sería como que estaría un poquito aparte, ¿no? No totalmente rezagado, entiendo yo, para esa reflexión. Pero como usted no pecó, bueno, pues Cristo aquí no juega ningún papel. ¿Por qué? Porque usted no pecó. Y si usted no pecó, usted tranquilo. Entonces, la incidencia de la naturaleza de pecado, porque creo que sí reconocen que el hombre tiene una naturaleza caída, eso nadie lo puede discutir. Creo que la naturaleza de pecado se queda en las partículas subatómicas que luego se van a convertir en abono y que entonces crece en un jardín. Porque según la ciencia, creo que no hablaron de ciencia ahí, pero según la ciencia, la carne se queda como partícula subatómica. O sea, no desaparece, la materia no desaparece definitivamente. Claro, si nosotros confiamos y le hacemos caso a lo que dice la ciencia, ¿no? O sea, el pecado se queda en las partículas subatómicas. Pudiera ser una hipótesis eso. Es una hipótesis, es una conjetura. Ahora, la naturaleza de pecado no tiene un impacto para que Cristo redima esa naturaleza caída, pues es una naturaleza muerta. Cuando la Biblia habla de naturaleza caída, está hablando de una naturaleza muerta, y por esa naturaleza nosotros hacemos lo que hacemos y somos lo que somos y vivimos lo que vivimos, hasta que Cristo viene y nos transforma totalmente de arriba, desde la última punta de la partícula de un pelo, de un cabello, hasta la uñita, hasta la uña del dedo meñique más chiquito, y ahí nos quita la mugre. Todo lo redime Cristo en nosotros. Todititico. Entonces, ahí está la naturaleza de pecado. El doctor Ken Wilson dice, bueno, tranquilo, Cristo acá le damos un poquito de vacaciones, probablemente. ¿Por qué? Porque el que se murió, eso lo resuelve la muerte. Tú te moriste, tranquilo. ¿Saben quién me dio un argumento así cuando yo le dije, ustedes son salvos? Y no son salvos. Y le digo, ¿y cuándo es que ustedes son salvos? ¿En qué momento? ¿Después de cuántas obras? ¿Qué es lo que le resuelve al final? Porque ustedes no saben qué cantidad de obras. No, la muerte. La muerte es que te resuelve a ti. La muerte te viene aplicando la salvación. La muerte es la que te da la limpieza. La muerte es la que te resuelve todo. Porque Cristo no es suficiente. Cristo no, la muerte. Me lo dijo Luis Lisboa. Me lo dijo
Me lo dijeron varios apologistas católicos, que es la muerte. O sea, que no es la obra de Cristo, es la muerte. O sea, ¿cómo tú sabes? No, que yo fui, me confesé y ahí vino un rayo. ¡Pru! Y entonces ahí con el rayo fue que me salvó. Ya el rayo me justificó totalmente. Y cuidado, porque termino en el purgatorio. Cuidadito que el rayo a lo mejor me manda al purgatorio y tampoco el rayo sirvió. O sea, la muerte para ellos es lo que les da eso. Entonces, ¿qué le daría esa preferencia de salvación a alguien que no peca? Porque estamos hablando de un ser humano que no peca, en este caso un niño, un bebé, bueno, independientemente de su edad, ¿verdad? Bueno, pues se murió, no pecó. Cristo, no, tranquilo, tú eres para otros, no para este grupo. ¿La Biblia indicaría eso? No lo sabemos. Pero ya están subiendo tempranito acá. Está por acá mi hermanito Gabriel. Uy, Gabriel está por acá. Qué privilegio. Dios te bendiga, Gabriel Esteban. Gabriel Esteban. Sí. Hola, mis queridos hermanos. La gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Paz del Señor. Gabriel, me imagino que viniste a compartir un momentico. Espero estar en lo correcto, que viste esa excelente entrevista al doctor Ken Wilson. Sí, porque tuvo un buen impacto, o sea, tuvo buena acogida. Sí, fue muy acogida y fue muy popular. De hecho, ya hay varios canales que han comentado al respecto. Oh, se me adelantaron. Ay. Ojalá que Osman no le ponga strike, porque Osman, ustedes ven a Osman así, pero a Osman hay que guardarle su respeto. A Osman que dicho sea de paso, es un buen trabajo. O sea, sí. y además como entrevistador es muy fino en las preguntas. Dame tu perspectiva. ¿Qué te pareció la entrevista, la respuesta, las preguntas? ¿Hubo profundidad teológica, histórica? Cuéntame, Gabriel. Para mí, en mi opinión, bien honesta, el hermano Osman, y parece que está el pastor Irak. El que está el doctor Didier estaba... Muchas gracias por la corrección. Un buen trabajo eso. Hicieron un excelente trabajo, hicieron las preguntas que tenían que hacerle. Ok. Y para mí, con todo respeto, y esto lo digo a título mío, yo sé que muchos hermanos lo van a compartir, que el doctor Ken Wilson se enredó mucho en temas fundamentales de lo que es la doctrina. ¿Tú te das cuenta también? ¿Tú te das cuenta? Yo lo vi un poquito enredado, quizá porque se estaba comunicando a personas que son de habla hispana. Quizá tuvo algunos lapsus que lo vamos a comentar también acá. El fragmentico ahí tuvo unos lapsus medio extrañitos acá, pero no se le quita su alto nivel. Tiene un alto nivel académico. No se le quita, pero igual tiene sus contradicciones que si no lo corrige, pueden comenzar algún hermano comenzar a llamarlo de hereje. Empieza dándome algunas correcciones que tú pudieras dar de tu parte, que a lo mejor quizás yo no la pude captar, quién sabe. Que si uno dice bíblicamente de que nacemos con naturaleza pecadora, también tenemos que aceptar bíblicamente que nosotros nacemos también con la consecuencia del pecado original. O sea... ok, entiendo tu punto. ¿Me entiendes? O sea, que yo no estoy hablando aquí como que yo te trato mal, porque la forma de los ortodoxos, porque él defiende la postura ortodoxa, la de los ortodoxos orientales, de que la relación con Dios simplemente se ofendió. No sé, un ejemplo, que yo te ofenda el pecado ancestral. El pecado ancestral. Okay, eso es lo que creen que Wilson. Como un ejemplo de que ahora yo te ofendo a ti, de que yo diga... tu esposa es fea, tu hijo es feo y te ofenda a tu mamá, a tu papá, a todo el mundo y terminemos malos términos. Después en un momento yo diga, pucha, o chuta, como decimos que en Chile, pucha, me la embarré, me arrepiento, oye, nos disculpamos, ya, bacán, nos disculpamos. Eso es eso es lo que enseña el provisionismo, es lo que enseña en los ortodoxos. Pero lo que enseña la palabra de Dios es una cosa completamente diferente. Enseña que lo que hice fue un delito. Era equivalente a que yo lo hubiese robado a Dios. Que yo hubiese tratado de matar a Dios. Y eso fue lo que hizo Adán y Eva. Lo que hizo Adán y Eva no fue simplemente una ofendida, o decir algo feo a Dios. Fue ofender en su santidad. ¿Dónde hay una desconexión en cuanto a lo que tú quieres corregir? Por ejemplo, el doctor Ken Wilson dice
tenemos naturaleza caída, está la naturaleza corrompida Sí, de pecado. Esos son los términos que usa la Escritura. él lo Pero reconoce. ¿en qué punto de la ecuación Cristo no participa, la gracia no participa? Porque creo que al reconocer que hay naturaleza caída, naturaleza pecaminosa, al no reconocer el pecado original, que es la estructura doctrinal que indica que nosotros estamos con esa naturaleza de pecado, también en una condenación, es decir, que la muerte pasó a todos los hombres, y eso es parte del castigo, de la condenación. O sea, ¿dónde tú ves, Gabriel, que hay una división, una discrepancia fuerte con la postura del doctor Ken Wilson y la postura que tú pudieras defender? Nace con el tema de los bebés. Ok, los bebés, ahí es que está el problema. Okay. Ahí está el problema, porque según él, y también según muchos provisionistas, los seres humanos nacemos con una suerte de gracia especial. No sé, lo que dio a entender casi al final de la entrevista que le hicieron es algo muy similar a lo que hacen los católicos romanos para justificar la Inmaculada Concepción de María, que María ya metafísicamente obtuvo la gracia antes de nacer, por lo cual María nació en este mundo y vivió sin pecado, por esa razón que pudo tener al Hijo de Dios. Pero no sería esto, Gabriel, un muñeco de paja, porque me parece que la perspectiva del doctor Ken Wilson, recordando la entrevista, él no establece a la inmacularidad de María con los bebés, porque él reconoce que hay naturaleza de pecado. Y para el católico romano, María no tiene naturaleza de pecado. María ontológicamente es igual a Dios en esa parte. O sea, es inmaculada en cuanto a que en ella no hay naturaleza de pecado. Pero para los bebés hay naturaleza de pecado. Lo que pudiera haber es un conflicto en qué es lo que redime al bebé de esa naturaleza de pecado, que ahí es que yo tendría cierta discrepancia. Aquí quiero hacer una aclaración. No estoy diciendo que Ken Wilson esté aprobando la Inmaculada Concepción, sino que está tomando elementos similares a los de la Inmaculada Concepción de María para aplicársela al concepto de la pureza de los bebés. O sea, él está planteando que así como los católicos romanos dicen que María nació sin mancha del pecado, o sea, la Inmaculada Concepción, él está planteando una suerte de semi-inmaculada concepción de la humanidad. O sea, que el hombre que nace sin pecado y que cuando comete el primer pecado deliberado es cuando esa naturaleza pecadora se activa, porque eso es lo que enseñan los ortodoxos. O sea, que la naturaleza se activa porque el ser humano nace en neutralidad y por tanto una persona que muere en la inocencia de la vida puede morir salva no por gracia de Dios, sino porque es neutro moralmente. O sea, lo que tú no concibes es que el bebé que no realiza el pecado en acto, porque ningún bebé realiza el pecado en acto. O sea, tú no puedes culpar a un bebé de ninguno de los mandamientos del Señor que dio como leyes morales en el Sinaí. No se puede culpar a un bebé de esos mandamientos. Sin embargo, el bebé sí tiene la culpabilidad que adquiere por la entrada de la muerte, porque un bebé, aunque no desarrolla el pecado en acto, tiene la incidencia de la muerte en sí. El bebé muere porque tiene esa naturaleza de pecado. Exacto. Y por esa razón que incluso los hermanos arminianos creen que es la gracia de Dios la que permite que los bebés cuando mueren, antes de tener el uso de la razón, pueden morir salvos. Incluso hay muchos calvinistas que creemos en esa posibilidad de que Dios puede haber predestinado a los bebés que mueren antes. Esa es la posición mía como calviniano. Yo como calviniano digo, esa es mi postura también. Yo creo. Digo que, pues tú eres calviniano, papá. Tú eres calviniano. No, yo en ese sentido, yo soy de la postura de que Dios predestinó soberanamente. No tenga miedo, calviniano por amor a mis hermanos. Yo me autodenominé calviniano por amor a mis hermanos. Tranquilo que el calvinianismo no tiene PhD, no tiene erudito, no tiene catedrático, solo tiene mucho amor para los hermanos. Entonces, lo que quiero decir es que la postura que yo veo en la Biblia, que yo he visto a grandes teólogos desarrollarla bíblicamente, es que como el Señor da una referencia a aquellos niños que también entran en una participación de su conciencia para el conocimiento del pecado y el entendimiento, porque un niño de 3 añitos
tú le predicas el evangelio o tú le hablas de una violación o de un robo de un banco, ese bebé, ese niñito de 3 años no te va a entender. No va a entender ni papa. Entonces la Biblia en el Antiguo Testamento, en el hebreo, tiene unos términos que ojalá y se desarrollen después en unos paneles, porque el tema está buenísimo. Y es que así como David dijo, después que pasó su endeche, o sea, que David pasó su tiempo de lloro, porque todo el mundo sufre la pérdida de un hijo. Oh, Dios mío, yo quisiera que mis hijos me entierren a mí, no yo enterrar a ninguno de ellos. O sea, luego David le dice al profeta, y no lo corrige el profeta, yo ya estoy bien, o sea, estoy parafraseando al rey David, porque yo iré donde está mi hijo. Y David no se refería al polvo de la tierra, porque el polvo de la tierra no es representativo para los que tienen la esperanza en el Señor. Él dijo, donde está mi bebé, mi hijo, allá yo estaré con él. Entonces, puede haber en la soberanía de Dios una predestinación de los bebecitos, pero todo esto, Gabriel, y ahí yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, es por la gracia de Dios, es por el sacrificio de Cristo. Es Cristo. La puerta al cielo es Cristo. Cristo, solo Cristo. No él tiene sus méritos solo, porque se fue. No, es Cristo. Entonces ahí es que yo me sostengo en esa postura. Sí, yo también como calvinista, yo creo que Dios en su misericordia puede predestinar a todos los bebitos que mueren antes de tener el uso de la razón para llevarlo al cielo. Y lo sé que mis hermanos arminianos también van a decir que por la misma gracia Dios puede salvar a todos los bebés. Pero si te das cuenta, ni los calvinistas ni los arminianos niegan la gracia de Dios para salvar a los bebés. Oye, es verdad, las dos potencias soteriológicas históricas de los protestantes, no, o sea, los dos están de acuerdo en que la gracia de Dios debe de operar, sí, porque sí, el Espíritu Santo debe de estar ahí, porque si el Espíritu Santo está para eso. O sea, ¿le vamos a quitar el trabajo a nuestro Dios? No se puede. Entonces, creo que ahí, y eso es muy interesante, estas dos potencias del mundo protestante son las que sostienen una estructura sólida en cuanto a lo que enseña la Biblia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Entonces, por gracia, no importa cómo Dios lo quiera aplicar, esa gracia tiene que estar presente, el Espíritu Santo tiene que estar presente, la obra de Cristo tiene que estar presente. O sería otro mundo, sería otro movimiento, aparte del movimiento histórico de la Reforma, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces ahí entra el gran conflicto de Ken Wilson, porque Ken Wilson niega que los bebés puedan ser salvos por la gracia, porque cree que el bebé nace de forma neutra, como una especie de semi-inmaculada concepción, o sea que está en una condición casi la de María, o sea que por metafísico o misticismo, como dicen los ortodoxos, el hombre nace salvo, y que cuando pecan voluntariamente y deliberadamente es cuando pierde ese estado de gracia y que tiene que recurrir a la gracia de Dios. ¿Entiendes? Entonces ahí ya estamos negando una doctrina cardinal que yo sé que los hermanos arminianos también comparten con nosotros los calvinistas, que es el pecado original. Claro, mira, te voy a decir algo. Fue muy buena la entrevista porque la entrevista se manejó para conocimiento. Que, a ver, el día que yo invite aquí a un budista, nadie me puede acusar de budista. El día que yo invite aquí a, qué sé yo, una cosa extraña, lo hacemos para conocimiento, porque eso ayuda a los hermanos también a profundizar, investigar. Mira, yo después de la entrevista fue tan buena que yo después de la entrevista me fui a mi Logos, abrí mi logo. A mí no me gusta estar leyendo letrica chiquita. Entonces, como yo lo tengo conectado a varias inteligencias artificiales, yo, el Logos, yo hago que me haga un prorrateo del tema, de los libros, de los autores. Inmediatamente me ubicó históricamente con algunos padres apostólicos, algunos padres de la iglesia. Yo pedí información de los primeros 300 años y eso me ayudó a repasar. Entonces, eso es interesante. Pero vamos a escuchar, ahora que le damos la bienvenida a nuestro querido pastor Daniel Velázquez, que bueno que está acá, esto se va a poner bueno. Ojalá y aparezca el doctor Enuel, que creo que va a querer participar un momentico. Y cualquier otro también, puede aparecer cualquier otro, principalmente los defensores más acérrimos, como Víctor Medina, cualquiera, ¿no? Sin hacer alusiones a nadie. No quiero alusiones de nadie. No quiero chismorío, no quiero pleito. Quiero conocimiento, quiero compartir. Ay, Dios mío, se encendió el canal. Ay, no, uno de los mejores alumnos del doctor
del doctor Miguel Núñez, de mi pastor, no de mis pastores. Ay, no, no. Ay, no, no, no. Víctor Lora con nosotros. Ya no tienes acciones, Víctor, por allá en el otro canal aquel. Esto se viene bueno. No sé qué. Ay, ay, ay. Miren, vamos a escuchar. Le voy a dar la palabra al pastor Daniel y luego a Víctor, pero vamos a escuchar un poquito la respuesta del querido doctor Ken Wilson. Escuchemos. Por eso es que en Romanos 8 el apóstol Pablo dice que ya no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como lo que estoy diciendo ahora es diferente. En quiere decir mi servidumbre al pecado. Cuando Pablo dice quién me librará, obviamente el andar en el Espíritu, porque ya tú estás andando en el Espíritu, es lo que te lleva a la capacidad de vencer. Solamente 3 veces esa palabra es usada en todo el Nuevo Testamento, Romanos 5 y Romanos 8, teniendo que ver con Cristo, Adán y nosotros. Así que hace más sentido que yo pueda vencer el pecado en mi persona caminando en el Espíritu, en vez de interpretarlo como dicen algunos en Romanos 8, que no voy a ir más al infierno. Eso está fuera de contexto. Osman pregunta. Doctor, algunas preguntas están surgiendo. Algunos hermanos están quizás con cierta incertidumbre en base a una reciente respuesta tuya. Las personas están diciendo que tú piensas que los niños o los bebés no necesitan la gracia, es decir, que ellos se salvan sin la gracia de Jesús. ¿Eso es así o hay que matizarlo? El doctor Ken Wilson responde. Nadie es salvo sin la gracia de Jesucristo. Si tú pecas, tú necesitas la gracia de Jesucristo. Lo interesante de esa pregunta es la respuesta de Agustín. Agustín argumentaba que los bebés tenían que ser pecadores porque Cristo murió por ellos. Y como ellos no han cometido pecado aún, es el pecado que hizo Adán el que los condena, y por ende Cristo los salva. Y esa fue una de las razones por las que comenzó el problema en ese momento. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahí está respondiendo el doctor Ken Wilson. Él dice, nadie se salva sin la gracia. Y luego viene la controversia de Agustín con Pelagio, porque Agustín decía, él está citando a Agustín, y él dice que es un problema, que los bebés si se salvan, tiene que ser por la gracia, lo cual yo estoy de acuerdo con Agustín. Ahí yo soy Team Agustín. Ahí yo soy del equipo de Agustín. Para salvarnos, sea quien sea, ahí debe estar nuestro Señor. La gracia de Dios, el Espíritu Santo y la obra de Cristo. Vamos a darle la palabra a Daniel. ¿Qué le parece, querido pastor Daniel? La gracia del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes, hermanos, que Dios los bendiga. Yo no vi la entrevista del hermano Osman con este hermano, pero estoy escuchando lo que ustedes dijeron y están comentando. También lo escuché al doctor Enuel, hace un momento atrás, hace una hora y media más o menos, hizo un razonamiento, me pareció muy atinado. Pero con respecto a puntualmente, cuando se le hace la pregunta a Wilson sobre el tema de los bebés, tiene razón en citar, por ejemplo, a Agustín. San Agustín no hace otra cosa más que citar la Biblia, la palabra de Dios. Siempre fue, es y será por gracia la salvación, tanto sea de los bebés como de los nacidos, adultos, jóvenes, adolescentes y ancianos. Nunca se deja la gracia de lado. La gracia es lo que todo puede. Pero con referencia puntual a los bebés, a los recién nacidos, hay un salmo que es el Salmo 58, Salmo de David, muy poco citado. El pastor Enuel citó el Salmo 51, cuando habla acerca del pecado. Pero el Salmo 58 también hace una mención, y es interesante lo que menciona en el versículo número 3. Comienza el versículo 1 diciendo, oh congregación, pronuncian en verdad justicia, juzgan rectamente, hijos de los hombres. Antes en el corazón maquinan iniquidades, hacen pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Y el verso 3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Y creo que ahí estamos todos los seres humanos en la misma condición. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que va a hacer la diferencia? Es la gracia de Dios. Y para eso tenemos que ir a la carta a los Romanos, cuando Pablo hace la analogía sobre los que van a nacer hijos de Jacob. Dice que en el vientre de Raquel había 2. No habían hecho ni bien ni mal, no habían nacido para que
lo determinado por Dios se cumpliera. El mayor servirá al menor. O sea que estando en el vientre cualquiera de los bebés, lo que hace la diferencia es la elección. Entonces tenemos que ir a la doctrina de la gracia. La elección incondicional o la redención particular, conocida comúnmente entre el mundo calvinista, es lo que se llegó a esa conclusión en los cánones de Dort. Eso da solución a este aparente inconveniente, pero la salvación siempre fue, es y será por gracia, y quien decide quién se salva y quién no es el Señor Jesucristo, es Cristo mismo. No quiere decir de que Dios está deseando que muchos se pierdan y que otros sean salvos, sino es como lo dijo el doctor Sproul, el pastor Sproul, cuando dice que a unos Dios les da gracia y a otros les da justicia. Los trata con justicia, porque si Dios tuviera que ser justo... ¿Qué texto bíblico? Porque, nosotros podemos lucubrar mucho, el doctor Kerr Wilson por igual, obviamente que se da esa apertura, pero cuando nosotros hablamos de este tema, nosotros tenemos que tener una base referencial en las Escrituras. Yo descanso en algunos textos bíblicos que los términos que se utilizan ahí, en esa tranquilidad, en ese descanso, yo veo que obviamente todo tiene que ver, todo está implicado en la gracia de Dios. Todo es la gracia de Dios. Eso no cabe duda. Ahora bien, cuando nosotros hablamos en ese sentido de que en el caso de los bebés, que parece que es el tema más delicado, y creo que eso fue lo que detonó incluso, me parece, la discusión histórica entre Agustín y Pelagio, alguno de ustedes me puede corregir, el punto de que la probabilidad de que los niños puedan ser alcanzados, impactados en la salvación, no es descabellada, pero tiene que ser que el Señor Jesucristo esté en la ecuación. Cuando Cristo sale de la ecuación, ¿pudiera esto generar una disonancia cognitiva en la fe de la persona que sabe que la gracia siempre se menciona en la obra redentora de Cristo Jesús? Pastor Daniel, le escucho. Es así, no se puede quitar jamás, cuando hablamos de salvación, no se quita nunca de la ecuación a Cristo, no se lo puede quitar porque es el punto neurálgico por el cual nosotros llegamos a la salvación o somos salvos. Es la elección de Dios desde el principio. No olvidemos, hay muchos pasajes que nos mencionan que nosotros, aquellos que han sido redimidos, aquellos que hemos sido redimidos, dice que fuimos redimidos desde antes de la fundación del mundo. O sea, es algo que nosotros no podemos saber, no lo podemos determinar. Tanto arminianos como calvinistas están de acuerdo en que en el pleno conocimiento, elección de Dios, soberanía de Dios, gracia de Dios, amor de Dios, justicia de Dios, todo esto implicado está en el plan en Cristo Jesús. O sea, la centralidad del plan es Cristo Jesús. Amén. No hay otra manera de poder interpretarlo. Por lo último que puedo decir es que en el tema de los bebés, creo que nadie en este mundo estará en condiciones de poder afirmar un bebé recién nacido que tiene unos meses, un añito, poder decir este bebé es de Dios y este otro no es de Dios. No sabemos si va a ser salvo él. Estoy seguro que este bebé sí va a ser salvo. No lo podemos determinar nosotros. Jesucristo me dijo, dejad que los niños vengan a mí, de los tales reinos. Yo descanso en esas palabras ahí. Yo no me mortifico mucho, porque yo le creo a Cristo ahí. Y no le hago mucha matemática a la palabra de Cristo ahí. No podemos sentenciar, no está en nuestro juicio, no está en nuestro poder decidir o afirmar quién sí y quién no. Lamentablemente eso no está en nuestro poder, eso solamente le pertenece a Cristo, es lo que yo creo. Pastor, en su mente, usted no sabe, pero repito, Cristo da unas palabras muy contundentes, el rey David también, con la tranquilidad y no fue corregido por ningún profeta. ¿Usted se imagina el lloro y el crujir de encías de un bebé en el infierno? ¿Usted se imagina un bebé crujiendo las encías así, ahí, al lado de Stalin, Mussolini, Drácula, Barrabás Colin, el hombre lobo? ¿Usted se imagina un bebecito en la cuna estreñiendo las encías ahí? Porque yo creo que Dios soberanamente lo puede llevar a todos, ¿eh? Ahí no hay ningún problema. Puede ser. La verdad no te sabría poder afirmar con contundencia si es así. La verdad que no lo puedo decir yo. Ya.
Yo sí, yo descanso en la palabra del Señor. Bueno, para darle la palabra a Víctor Lora y le damos la bienvenida a Cristian también, que acaba de hacer su entrada por acá, sube también. Si está el doctor Enuel, acá también colocamos el enlace, cualquier amigo que quiera subir, cualquier hermano, ¿verdad? Si está Ken Wilson viendo el video, muchas bendiciones. God bless to you and all your family. You can be here with us. No se preocupe, mi inglés no es tan bueno como el del doctor Didier, pero lo recibimos. Entonces, para darle la palabra a Víctor Lora, vamos a escuchar un poquito más y entonces le cedemos a Víctor Lora la palabra. En vez de decir Cristo murió por todos, se decía Cristo murió por todos los pecadores. Yo no creo que murió por ositos y por monitos. Entonces, nuevamente, una persona que no peca no necesita un salvador. Osman pregunta. Eso está interesante. Ahora yo tengo que hacer esta pregunta. Si el pecado original, teológicamente, no es correcto, es decir, si decir que la culpabilidad heredada de Adán es teológicamente incorrecto, se hace innecesario que María sea inmaculada. El doctor Ken Wilson responde. Primero que todo, la asunción o la premisa está equivocada. Yo sí creo que heredamos el pecado de Adán, la culpabilidad. Culpabilidad es muy diferente. Haz la pregunta otra vez, por favor. Osman pregunta, la pregunta sería, si no heredamos la culpabilidad de Adán, ¿María es inmaculada como dicen los católicos o no necesita serlo? El doctor Ken Wilson responde. Es interesante cómo los católicos miran a María. ¿Cómo es posible que María nunca pecó si tenía una naturaleza pecaminosa? Yo creo que si tienes una naturaleza pecaminosa, eventualmente vas a pecar. Por eso creemos que Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa, por eso tenía a María como madre, pero al Espíritu Santo como padre. Creo que Tertuliano... A ver, vamos acá. Los que necesitan redención y a Cristo son los que pecan. El que no peca no necesita redención de Cristo. María, cuando Osman, que fue muy buena la pregunta de Osman, de hecho, cuando le hicieron la pregunta, yo dije, wow, hay que tener mucho valor para hacerle esa pregunta, porque fue buena y da en el clavo. Si los católicos tienen a María como un ser que no tiene naturaleza de pecado, entonces esto pudiera extrapolarse. Yo estoy ahora ampliando un poquito a los bebés que, aunque tienen la naturaleza de pecado, no cometen un acto de pecado. Entonces, no necesitarían ser salvos por Cristo, redimidos, etcétera. Así como María, pues obviamente no lo necesitaría de facto, ¿no? Y luego el doctor Ken Wilson dice que Cristo es el único que no tiene naturaleza de pecado, lo cual es cierto. María, los católicos la ven que no tiene esa naturaleza de pecado, pero Cristo se encarna en el vientre de María. María, para Ken Wilson, teniendo naturaleza de pecado, pero como el Espíritu Santo es el esposo de María, ahí me recordó un poquito a Mark Roper y a Betty Valenzuela. Ahí como que no sé, ahí como que la teología no sé ahí qué pasó. Entonces, ahí sí se puede entender, porque Cristo es el único, como es hijo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es su papá, Cristo es el único que no tiene naturaleza de pecado. Le paso la palabra a Víctor Lora. Te tocó una pelota caliente, Víctor. Te escuchamos. ¿Se escucha bien ahí? Excelente. Bien. Bueno, gracias por la oportunidad, Carlos. Sabes que no es muy común estar por acá. Corrijo el punto acá. Es cierto. No dijo esposo. Lo que pasa es que yo estoy pensando que como Mark Roper. El que dijo esposo es Mark Roper. Él dijo padre. Vamos a escuchar otra vez, Víctor. Escuchen, porque no quiero pecar de ¿verdad? A veces el sarcasmo se me va lejos. A ver. Una naturaleza pecaminosa. Yo creo que si tienes una naturaleza pecaminosa, eventualmente vas a pecar. Por eso creemos que Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa, por eso tenía a María como madre, pero al Espíritu Santo como padre. A María como madre y al Espíritu Santo como padre. Para los católicos, la combinación de el Espíritu Santo como esposo, porque así le llaman los católicos al Espíritu Santo, el esposo de María. O sea, María se casó con nuestro Señor, la tercera persona de la Trinidad, para los católicos. Pero para Ken Wilson, él dice que el Padre es el Espíritu Santo, lo cual bíblicamente eso no se pudiera sostener. Te escuchamos ahora, Víctor. Bien, no sé si quiere que abordemos este tema, este último punto, o el tema del pecado original. Comienza donde tú quieras. Tú tienes libertad.
Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que en el fondo el tema de la salvación de los niños y el pecado es un tema que nos atañe a todos dentro del contexto cristiano por varias razones, porque nos mueve emocional y afectivamente vamos a decir, por la condición en la que ellos están. Sin embargo, nosotros a la hora de abordar los temas desde la perspectiva bíblica y tratando de ser lo más honesto posible delante de Dios, tenemos que poner nuestros sentimientos y nuestras emociones a un lado y tratar de ir a la palabra de Dios y ver qué ella dice al respecto. Es decir, aquí no puede estar la emoción por encima de la razón, ni la razón por encima de la verdad, que es la palabra de Dios nos va a transmitir. El tema del pecado original siempre ha sido un tema de debate. Pelagio con Agustín se enfrascaron en este tema porque ciertamente nosotros debemos de entender algo, es decir, yo creo que toda la iglesia de alguna manera está de acuerdo en que la palabra de Dios tiene mucho que decir sobre el tema de la salvación, sobre el tema de la condición humana, sobre el tema del carácter de Dios, del propósito de Dios y de muchos otros aspectos quizá de la vida del ser humano. Sin embargo, en cuanto al aspecto soteriológico y al tema del pecado, especialmente en el tema soteriológico con relación a los niños, tiene muy poco que aportar. De alguna manera podemos decir que la Biblia hasta cierto punto, y yo entiendo hasta un nivel muy alto, hace silencio en relación a ese tema. Pero la iglesia tiene que dar respuesta contundente y tratar de ser lo más objetiva posible para poder dar una respuesta, porque la palabra de Dios al fin tiene que ser nuestra guía en tema de autoridad y enseñanza. Entonces, partiendo de ese punto, se encuentra varias posturas en cuanto al tema del pecado original. Ahí está el tema del creacionismo, el tema del reaccionismo, el tema del el pecado ancestral, claro. Y el tema que tiene que ver con la generación del pecado. Es decir, hay una postura que plantea que el alma y el cuerpo, Dios crea, en el creacionismo, Dios crea el alma, la une al cuerpo, y ese cuerpo, es materia caída, por así decirlo, se une a ese ser único, y de ahí hay un punto de partida con relación al pecado original. Hay otra postura que plantea, y Agustín se inclinaba más hacia esta postura, y la iglesia reformada también, y es la idea de que nosotros somos culpables por imputación. La imputación tiene que ver con vamos a utilizar esta palabra, por así decirlo, es como un decreto de Dios, por decir, en Adán, toda la humanidad estaba representada en Adán. El primer hombre cayó, en tal sentido, toda la raza humana que habría de venir a partir de Adán tendría esa culpa imputada por Dios. Es decir, usted es culpable. Sin embargo, hay otras posturas, por ejemplo, que plantean que el hombre sí hereda, y es la de Ken Wilson, una naturaleza pecaminosa, pero por ser inocente el niño en su estado, no es culpable del pecado. Ahora, pero un punto ahí, Víctor, discúlpame, está muy buena esa explicación que tú estás dando. El doctor Ken Wilson reconoce la naturaleza caída de todo ser humano, incluyendo desde el momento de la concepción, el desarrollo del bebé. Sin embargo, él hace hincapié en que la imputación legal para la culpabilidad legal se aplica en el acto de pecado, en la transgresión a la ley. Él se concentró mucho en esa parte, y si nosotros hablamos en términos jurídicos, hace sentido en términos jurídicos como lo vemos nosotros. O sea, el ladrón es ladrón cuando roba. Antes que robe no es ladrón. Sin embargo, creo que la Biblia indica
que la muerte, que es una consecuencia de castigo al ser humano, la tiene el bebé. Hasta que, si fuese así, yo creo que tú me ayudas a entender esto. Yo en este caso quiero ser un alumno, tanto de un lado como del otro. Si fuese que la aplicación de la muerte entró a todos los hombres por cuanto todos pecaron y está ahí el acto pecar para la aplicación de la muerte, un bebé no pudiera morir hasta que no cometa el primer pecado, el acto de pecado, entiendo yo. O sea, si la muerte entró a los hombres por cuanto todos pecaron, el bebé que no ha pecado no puede enfermarse, no puede morir, no puede perder la vida, no puede pasarle nada hasta que o robe o mienta o haga algo, creció. Entonces ahí se le aplicaría la muerte, porque entonces la muerte, que es fruto de esto, que viene de Adán y Eva, tendría una aplicabilidad en el acto. Entonces yo veo esto en dos sentidos, porque la Biblia en el Antiguo Testamento me lo enseña, que hay una herencia que tiene un carácter legal delante de Dios, que solo Cristo puede limpiar y quitar, y hay una parte que es el producto de esa naturaleza en potencia, es decir, el acto como tal en potencia, porque la persona es pecador, porque la persona tiene esa naturaleza, y si tiene esa naturaleza, es pecador. ¿Cómo nos llama la Biblia a nosotros? Pecadores. Es claro. Pecador que nos llama porque tenemos esa naturaleza en nosotros. Amplíame un poquito ahí, ayúdame a entender, Víctor. Claro, el problema está en que, para darle un puntito ahí, ellos creen que hay una naturaleza caída, pero no hay una culpabilidad a la persona, en el sentido de que ya es culpable delante de Dios, sino que esa naturaleza, como es inclinada hacia el pecado porque está corrompida por el primer pecado, necesariamente va a pecar. Hasta ahí vamos bien. Ahora, el problema es que se desliga al ser de lo que es la justicia de Dios en cuanto al carácter santo y justo de Dios, y es ahí donde ellos tienen un grave problema. A ver, tú tienes a un ser, porque a ver, el ser humano es un ser integral, es decir, tú no puedes poner una naturaleza a un lado y sus facultades que le son innatas, inherentes del otro lado. Es decir, ¿qué es lo que yo tengo corrompido? ¿Mi carne, mi espíritu, mi alma o mi qué? Es decir, no. Si usted tiene una naturaleza corrompida, eso le infecta todo su ser. Entonces ahí hay un problema, porque ellos tienen a un ser corrompido por un lado, pero inocente delante de Dios por otro lado. Y la pregunta sería, ¿cómo Dios puede exonerar a alguien que está corrompido y verlo como algo santo? Ahí te metiste en la teoría de la Gestalt. ¿Qué dice la teoría psicológica de la Gestalt? Que el todo es la suma de sus partes. Nosotros, como seres creados por Dios, tenemos partes. Dios no tiene partes. Dios no tiene partes. Dios es Dios en su plenitud, atributos y todo. Sin embargo, nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu, en el caso tricótomo, o alma y espíritu, alma, el cuerpo, ¿verdad? Cuando se dice Neshama, el cuerpo, Nefesh también, o Ruach, ahí se mencionan los tres elementos del Antiguo Testamento, pero nosotros somos la suma de la totalidad, es decir, el ser humano está corrompido en alma, cuerpo y espíritu. No es un pedazo de carne que está corrompida, es todo mi ser está corrompido. Y cuando se habla de naturaleza, creo que con el simple hecho de decir naturaleza, esa palabra implica ontología. Mi naturaleza es pecaminosa, total, no mi cuerpo, sino todo mi ser delante de Dios está en falta, en pecado. Yo nazco así. Ahora, Víctor, una última preguntita para pasar la palabra a Cristian. El bebé, la culpabilidad, ¿cómo tú la ves? El bebé no es culpable en acto. El bebé no ha cometido una sola transgresión a la ley. ¿Cómo podemos hacer una distinción desde tu cosmovisión? Porque a mí me parece interesante esa parte. Claro, se plantea siempre la pregunta, por lo menos el provisionismo dice, el hombre se hace pecador cuando peca. Nosotros decimos, no, la consecuencia de tu pecado no es la que te hace pecador, sino lo que tú eres ya. Es decir, usted peca porque usted nace pecador. Ahora, ser pecador delante de Dios, porque aquí no estamos hablando desde la concepción racional humana, no. Es de cómo Dios lo ve, y quería leer unos textos bíblicos también, pero es de cómo Dios lo ve.
Es decir, usted peca porque usted es pecador. Usted no se hace pecador. Es como el tema de la ideología de género, que se hacen, y no, que nacen y no se hacen. Entonces, ahí hay un problema serio porque obviamente ellos tienen que resolver ese primer problema. ¿Cómo es que delante de Dios tú tienes un ser que es santo, puro, inocente delante de Dios, inocente? Es decir, Dios no tiene absolutamente nada que ver de mancha en ese ser. Por lo tanto, tiene que ser un ser declarado totalmente santo, a menos que Dios pueda acoger delante de su justicia a un ser que está naturalmente corrompido, pero en acto no está corrompido. Eso es una contradicción lógica a la luz de la justicia y la santidad de Dios. Entonces, el punto sería ahí, el ser humano peca porque es pecador. Él no se hace pecador. Y la palabra de Dios, por ejemplo, hay tres textos, si me permite, Carlos, rapidito, plantea lo siguiente. Uno de los textos que a mí más me gusta es el texto de Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mar. Aquí los estimados hermanos pudieran decir, no, porque ahí la palabra hombre se está refiriendo a los adultos. No. Dentro del contexto bíblico, cuando se usa la palabra hombre, en la gran mayoría de los casos se utiliza es a la raza humana, todo no, ser es naturaleza en hebreo. Se está hablando en hebreo es naturaleza, no hombre de sexo, es naturaleza total. Claro, ahí no hay. Y en Génesis 8, creo que 22, dice, y vio Dios, y dice Dios que no iba a destruir más la tierra, porque el intento del corazón es malo desde la juventud. Y en el original, esa palabra juventud, tú puedes buscarla como niñez sin ningún problema, la puedes interpretar de la misma manera. Entonces, aquí hay un problema de base. Job, por ejemplo, creo que en el capítulo, y ya termino aquí, Veloz, yo sé que hay otro hermano que quiere en el turno. No te preocupes. Mira lo que dice Job, capítulo 25, verso 4. ¿Cómo? Es una pregunta que Dios hace aquí a través de Job. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Escucha aquí, esta es la palabra clave. ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? La pregunta sería, a ver, Dios es el que está culpando de manera intencional a cada niño que se forme en el vientre de su madre. Y ya la última postura en cuanto al tema soteriológico, ya podemos verla un poquito más luego, y comparto la idea de algunos hermanos desde ya de la salvación, de cómo si ellos pueden alcanzar redención, dada esa pregunta. Porque la pregunta que siempre se le hace, y termino aquí, es, ¿murió Cristo por los niños? ¿Sí o no? Si dice que no murió por ellos, tú tienes que tenerlo inmaculado necesariamente. Si dice que sí murió por ellos, tiene que hacerlo pecador, porque Cristo no puede morir por un no pecador. Tendrían que lidiar con ese problema. Me parece a mí que bíblicamente hablando, porque yo he tocado mucho ese tema, ¿no? A mí me ha impactado, en el pasado me impactaba mucho ese tema. Me parece que la postura más sólida que yo veo es que Dios a los niños lo tiene, obviamente en la obra redentora de Cristo, así como tenía los profetas que también se conectan a la obra redentora de Cristo. Un profeta no se salvó por su propia fuerza. Un profeta, aunque siguió a Dios, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y ahí se cerró la Biblia. O sea, en esa declaración del Todopoderoso, sin derramamiento de sangre, no puede haber remisión de pecado. Nadie es redimido sin el derramamiento de la sangre de Cristo. O sea, sería muy aventurado dejar de lado la sangre de Cristo cuando Dios dice que todo prefiguraba el derramamiento de la preciosa sangre de Jesús, que es lo que nos redime, aunque Dios tuviese, vamos a decir, salvaguardado, ¿verdad? A los bebés, porque yo no tengo ningún problema con creer en la predestinación soberana de Dios en eso. ¿Qué se lo impide a Dios? Ninguna teología le va a impedir a Dios que Dios haga lo que quiera. Vamos a darle la palabra a Christian ahora. Christian, tocando únicamente el tema, los argumentos, hablando precisamente de cómo se da la redención, etcétera. Te escuchamos, Dios te bendiga. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Un saludo a Víctor, a Gabriel,
bueno, el hermano Daniel. Es un placer estar en este panel. Bien, yo quería decirles de que primero tenemos que partir siempre de la palabra de Dios como lo están haciendo, ¿no? A mí la Biblia me dice, sin embargo, según lo he escuchado por el doctor Ken Wilson, ¿verdad? Mucho respeto. Sin embargo, a mí la Biblia me dice en Isaías 48, versículo 8, dice, si nunca lo habéis oído, ni nunca lo habéis conocido, ciertamente no se abrió ante tus oídos, porque sabía que siendo desleal, habías de desobedecer. O sea, Dios sabía que nosotros éramos desleales, por eso habíamos de desobedecer. Pero mira cómo concluye el versículo. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre de tu madre. O sea, que me perdone, esto lo digo con mucho respeto, ¿no? Que me perdone de repente algunas posiciones que de repente puedan estar apoyando a nuestro... No se está apoyando, no hay posiciones que apoyen. Estamos hablando de que se dieron argumentos, esos argumentos se dieron en base a preguntas que fueron buenas, y en base a esa pregunta nosotros estamos abordando bíblicamente lo más probable a la luz de esos argumentos. O sea, no es apoyo, es el argumento del entrevistado, la persona que fue entrevistada, que dio su postura. Me parece que la postura que él tiene tuvo que haberla reflexionado para presentar una tesis, y no estamos obligados a creer en esa postura. Por eso estamos verificando toda la luz de la Biblia, a la luz de la historia. Y sería bueno también ver, Cristian, qué pensaba Agustín de Hipona, y si Agustín tenía una conexión directa, o sea, bíblica muy fuerte, muy sólida en ese aspecto. Claro, no, yo no estoy diciendo que ustedes lo apoyan. Yo estaba dirigiéndome a la gente específica. No, es que no hay nadie que apoye eso. No hay más nadie. O sea, estamos hablando estamos hablando de la entrevista en sí y lo que dice que en Wilson. Más nadie, tú sabes, o sea, ni lo que estaban moderando, ni lo que estaban traduciendo, ni lo que estaban entrevistando, nadie apoya eso. Estamos en lo que dijo Ken Wilson. Ahora, si hubiera habido un panel, por ejemplo, nosotros sí pueden tomar este video y decir, mira lo que dijo Veloz, mira lo que dijo Víctor Lora, mira lo que dijo Gabriel, Cristian, porque estamos dando nuestras posturas, pero en este sentido es sobre la base de la entrevista y de los argumentos para ver qué cosas son sólidas, qué cosas no, para ver a la luz de la escritura quién sostiene, vamos a decir, algo sólido, y luego ver la historia, porque me gustaría escucharlo a ustedes sobre la historia. Agustín de Hipona mintió, Agustín de Hipona se inventó eso, era un determinista a ultranza. Primero vamos a ver lo bíblico y luego seguimos más adelante con Agustín de Hipona y Pelagio. Ok, yo vuelvo a decir que hay un pueblo que es provisionista, que sí apoya estas declaraciones de Ken Wilson, y no estoy diciendo que son ustedes, ni mucho menos el hermano Osman que lo entrevistó, que para mí sí hizo preguntas objetivas, ¿sí? No estoy hablando ni de los hermanos, ni de Osman, no estoy hablando de ninguno en particular de los que están aquí. Estoy dirigiendo a las personas en específico que son provisionistas y apoyan las declaraciones de Ken Wilson. Pero una pregunta, mira sí. Qué buen punto, Cristian, y ahí desarrolla. No, Osman no es provisionista, él abiertamente... No es provisionista, pero el entrevistado, el doctor Ken Wilson, no sé yo, perdónenme por pecar de ignorante en esa parte, quizá ustedes lo conocen más, aunque conozco los trabajos de él, no le he dado mucho seguimiento, pero ¿él es provisionista o él viene de una línea arminiana quizá un poquito abierta? ¿Cuál es la postura realmente del doctor Ken Wilson? La postura doctrinal, denominacional, etcétera. Tiene un libro que se llama El Dios que provisiona la salvación al ser humano. Y de ahí es donde sale la doctrina del provisionismo. No, perdón, Leighton Flower tiene un libro llamado El Dios que provisiona la salvación al ser humano. Y es justamente del libro de Leighton Flower llamado El Dios que provisiona, donde sale esta corriente del provisionismo que es abrazada por Ken Wilson. Porque Ken Wilson cita a Leighton Flower y a su libro sobre la provisión de Dios. De ahí sale esta corriente del provisionismo.
Pero, Cristian, mira, ahora que tú mencionas eso, ¿tú recuerdas unos interesantes diálogos y debates que teníamos hace años por privado con el hermano, que es un gran hermano? Yo lo quiero muchísimo a ese hermano, de verdad. Berlin, el hermano Berlin, ¿te acuerdas? Claro. Víctor lo recuerda también a Berlin. Berlin, cuando yo le preguntaba, que Berlin decía, Carlos, tú tienes que ser provisionista, y yo, pero Berlin, explícamelo bien. Cuando yo le hacía preguntas, Berlin decía que hasta los bebés te necesitaban la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo. Berlin apoyaba eso, entonces ahí yo decía, pero entonces, y para que la persona crea, Berlin decía que el Espíritu Santo tenía que obrar, y él es un provisionista que ha debatido con Winston Medina, con Víctor Lora por interno, y es una persona muy respetuosa. Entonces, ¿cómo tú entiendes esa parte ahí, Cristian? Tú que has yo quería con muchos. Quería terminar de desarrollar mi punto. Qué bueno que me aclares eso, para yo también aclararlo. No estamos hablando ni del entrevistador, ni de los que estamos aquí, sino que cuando yo digo Ken Wilson tiene un grupo que lo apoya, que es un grupo aparte que están por ahí, ¿no? Que son los provisionistas. Ya, ahora, entendiendo eso, yo te decía de que la Biblia sí habla de que somos rebeldes desde el vientre. Eso está en Isaías capítulo 48, versículo 8, ¿no? Si nunca lo habías oído y nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió ante tu oído, pero sabía que siendo desleal, o sea, Dios sabía que ibas a ser desleal, sabiendo que ibas a ser desleal, habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre de tu madre, ¿no? Eso está en Isaías capítulo 48, versículo 8, ¿no? Entonces, ¿por qué cito la palabra de Dios? Porque si empiezo a citar padres de la iglesia, como que la gente va a decir, hey, ¿y la palabra? Entonces, mejor comenzamos desde la palabra para irnos a la parte del hermano Carlos Veloz que nos dijo de los padres de la iglesia. Sobre la pregunta que hiciste del hermano Berlin, te contesto sí, para poder seguir el hilo de la conversación, ¿no? Y no equipararlo todo, porque también creo que vas a subir el doctor Enoel. El hermano Berlin es abiertamente provisionista. De hecho, hace un día o hace 2 días tuvo un debate defendiendo el provisionismo con otro hermano, no me acuerdo su nombre exactamente, tal vez Víctor Lora debe estar al día de eso, pero sí, el hermano Berlin abiertamente es provisionista y abiertamente dijo que las ideas de Ken Wilson y de Leighton Flower, que es de donde se basa Ken Wilson, es donde él bebió para defender su tesis, ¿no? Esta de que una persona, con esto termino, ¿no? Un bebé que es un ser humano, ¿sí? Así que yo puedo llamar un ser humano, porque es lo mismo que un bebé. Un ser humano que no peque, puede ser salvado sin un salvador. Es algo impreciso, yo voy a decir, ¿sí? Hablando de lo que dijo Ken Wilson específicamente, es impreciso a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Con esto le dejo al hermano Víctor, de repente, o como usted lo quiera llevar. Sí, bueno, vamos a darle la palabra al pastor Daniel, ¿verdad? Lo vamos a hacer así por la ronda. Estamos esperando a ver si sube el doctor Enoel, que está por aquí. Por favor, a los hermanos que no hagan comentarios así, porque aquí nadie tiene tampoco la infalibilidad. O sea, el doctor K. Wilson merece su respeto. Los moderadores, cuando vean que hay una falta de respeto, a mí no me gusta que bloqueen a nadie. Este canal es de libertad de expresión, pero como estos temas son tan delicaditos y vamos a tratar de llevar la cosa lo más prudente, académicamente posible, bíblicamente posible, cristianamente posible. Pastor Daniel, una preguntita, no sé si usted quizás en ese tema maneje estos puntos que le voy a mencionar. El provisionismo, hasta donde usted pueda conocer, puede compartir ciertas distintas corrientes de pensamiento. Puede aparecer un provisionista que diga, tiene que ser por el sacrificio de Cristo que se aplique la gracia. Puede aparecer otro provisionista que diga, no, los bebés son inmaculados, sin mancha, sin pecado, como Cristo. Tienen la ontología de Dios, o sea, aunque tiene la naturaleza pecaminosa, para mí es una contradicción lógica, pero bueno, puede, desde su conocimiento quizás, si no lo tiene, puede desarrollar cualquier otro punto. Pueden haber provisionistas con distintos pensamientos.
Sí, acá donde nosotros nos manejamos acá en Buenos Aires, en la parte que estamos nosotros con la congregación, acá por lo general, a todos los lugares donde yo he visitado, pertenezco a la denominación bautista, pero tenemos buena relación y estamos en contacto con pastores también que son de las Asambleas de Dios, Pentecostal Argentina, Pentecostal Unida, Nazareno. Hay una vertiente, hay una gran variedad de evangélicos, pero eso del provisionismo, cuando yo lo escuché por primera vez, lo escuché en las redes. Acá en la zona nosotros, por ejemplo, no, por lo general es arminianismo clásico. Yo creo, me parece, por lo que estoy oyendo del provisionismo, me parece que en esa doctrina o en ese formato de enseñanza confluyen varias tendencias evangélicas cristianas. Okay. Hay una diversidad, unos creen de una manera, otros creen de otra, y así creo que también pasa, me parece. Por ahí Cristian lo sabe más con exactitud dentro del arminianismo, que son abiertos, no discuten, meditan, y otros que son cerrados, y la salvación se pierde sí o sí. He conocido arminianos que dicen que no. ¿Pentecostales unidos son unicitarios, pastor? No, los que yo conozco no, los que yo conozco no, son trinitarios. Okay. Pero sí, también he estado conversando con, unicitarios también. Se cuelan, los unicitarios están colados, se quieren colar. No tienen su congregación y se hacen llamar así, ellos lo dicen abiertamente, no esconden nada. Yo he discutido con un pastor de la línea unicitaria. Quería responderle ahí rápidamente al hermano para que sigan hablando rápido nomás. El provisionismo no tiene nada que ver con el arminianismo clásico ni con el metodismo, porque el metodismo y el arminianismo clásico van a aceptar el presupuesto teológico del pecado original. Van a creer que realmente el hombre está muerto en sus delitos y sus pecados, y es por eso que necesitan la gracia de Cristo. Así que esto no propone el provisionismo. El provisionismo propone que el hombre no tiene pecado original, y es por eso que los bebés no tienen pecado, no tienen la culpa del pecado, y es por eso que no necesitan de un salvador. Así que no hay ninguna conexión entre el provisionismo y el arminianismo, ni mucho menos el calvinismo. Sí, porque el arminianismo weleyano y el calvinismo, los dos están de acuerdo en que la gracia tiene que operar y el Espíritu Santo tiene que obrar, obviamente, ¿verdad? Sí. Entonces, aún aplicando esto a los bebés, tiene que estar la obra del Espíritu Santo ahí presente. Continúe, Pastor Daniel. No, solamente agregar, gracias Cristian por la información. Yo sinceramente no he estado conversando con ningún hermano ni tampoco pastor con referencia al provisionismo. Es más, me arriesgaría a decir que no sé si lo conocen, no sé si están al tanto acá en la zona donde nosotros estamos. La verdad que yo creo, por lo que estoy oyendo de ustedes y de la nota que hizo Osman con este hermano, me parece a mí que el hecho de que ellos digan de que el bebé o los niños, para tener una frase más adecuada, los niños de la niñez, no necesitan un salvador o un redentor porque no han llegado a hacer pecado de acto, pero la Biblia no hace ningún tipo no menciona nada al respecto en ese sentido. La Biblia es muy contundente, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos. Pero hay un punto semántico, querido Pastor Daniel, porque tocaron ese texto en la entrevista y la respuesta tiene cierto grado de lógica. Por cuanto todos pecaron, es decir, por cuanto todos los que pecaron están destituidos, aplicando la acción. Entonces, ahí, en esa parte, una persona que esté escuchando esto dice, pero es por cuanto todos pecaron. Entonces, claro, por la acción. Se pudiera dejar un poquito de lado la parte de los textos que refieren a la naturaleza, porque inmediatamente se utiliza la palabra naturaleza, tiene una implicancia ontológica en la persona. Sí, Carlos, lo que sucede es que en el capítulo 3 de la Carta a los Romanos, Pablo hace todo un desarrollo. Empieza en el capítulo 2, 3 hasta el 6, 7, hace todo un desarrollo acerca del origen del pecado
y desemboca, por ejemplo, en ese versículo que acabo de mencionar, que está en el centro del debate, ese versículo, pero Pablo, por ejemplo, comienza diciendo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y así la muerte pasó a todos los hombres. La muerte es el resultado de la naturaleza que poseemos. No hay otra explicación. Claro. Los bebés nacen y por ahí a los 2 meses mueren porque tienen alguna deficiencia, algún problema biológico, alguna enfermedad, nacen con un problema, infinidad de situaciones. ¿Y por qué razón? Porque si ellos son santos, están en un estado de santidad, sin pecado, no debería por qué ocurrir eso, porque... Eso iba a decir, no deberían morir. Exactamente. Tenemos un problema en ese sentido. Ya, Lo que dijo el hermano Víctor dijo algo al respecto. Bíblicamente la tesis de que el bebé no tiene culpabilidad, obviamente lo que hay que entender, o sea, poner en su justo contexto el desarrollo de la muerte, porque la persona cree que la muerte es algo por usted robarle un dulce a un niño. Ah, ahí está, le llegó el pecado a la muerte. No. Está la muerte primera, la muerte primera, muerte física, y está la permanencia de la muerte segunda. Sin Cristo está la permanencia de las dos, muerte primera, muerte segunda. Mira, es que hay para que resolver que un bebé no tenga la muerte segunda, porque todos experimentan la muerte primera, tiene que ser que Cristo haya hecho su obra redentora en el bebé. No hay otra manera de salvarlo. No hay que resolver un problema a la luz de una declaración bíblica de Génesis. A ver, ¿qué fue lo que Dios quiso dejar dicho realmente cuando Él dijo: de cierto te digo que si comes de que cuando comas de ese árbol ciertamente perecerá o morirá? La pregunta es, ¿a qué tipo de muerte Dios se estaba refiriendo? ¿A la física o a la espiritual o a ambas? Si es a la física, entonces Adán y Eva instantáneos debieron de morir físicamente. Si es a la espiritual, obviamente lo podemos ver a través de la revelación misma de las Escrituras, de tal manera que el apóstol Pablo nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ciertamente podemos estar de acuerdo en que la muerte física fue una consecuencia, no porque el problema de ellos es que ellos la singularizan, la consecuencia del pecado. Nosotros decimos una de las consecuencias del pecado, pero la más importante, de hecho, ¿por qué nosotros entendemos bíblicamente hablando que Dios estaba en 98% de acuerdo que esa muerte fue espiritual? La salida del Edén implicaba el estado en el Edén implicaba estar en la presencia misma de Dios. La salida del Edén implicaba la separación por el pecado, por su muerte espiritual, por su mortandad espiritual, por su condición pecaminosa, por su degradación moral y natural de ese Dios santo. Entonces, los provisionistas tienen un grave problema con ese texto ahí, porque ellos tienen que discernir bíblicamente hablando a qué tipo de muerte era que Dios se estaba refiriendo cuando Él dijo ciertamente morirá. Porque si es física, como ellos dicen, entonces Adán y Eva hizo facto, tenían que morir inmediatamente pecaran. Correcto, Víctor, eso es verdad. Es interesante porque el significado de la palabra muerte, que es necros, en el sentido natural, biológico, es necros, muerte, muerto, muerta. Así define el diccionario de Strong, en griego. Y muerte en hebreo es separación. Se separa el espíritu del cuerpo, es separación. En este caso, cuando Adán y Eva mueren, es la separación del Dios santo del pecador, de la desobediencia. Creo que todo está en esos versículos que definen la teología acerca del pecado, que es la materia que se trata en el seminario, que es la martirología. Todo está ahí, es el origen del pecado. Lo que pasa es que tenemos una generación que ni siquiera sabe qué es la martirología, hermano Daniel. Una generación de jóvenes que no sabe qué es la martirología y se pone a ver como novedoso este tipo de declaraciones, ¿no? De que una persona, esto solo voy a decir para que continúe el hermano Víctor, una persona que no tiene pecados
como si fuera posible, ¿no? Una persona que no tiene pecados no necesita de un salvador, ¿no? O sea... Sí, eso se dijo como respuesta, o sea, equiparando. Bueno, el que necesita un salvador es el que peca. Si hay un ser humano que no pecó, pues no necesita a Cristo. Ahí es donde me genera un poquito de un shock, ¿verdad? Sí. Así como que, wow, o sea, porque tenemos una concepción bíblica centralizada en la obra de Cristo, solo Cristo, o sea, esa sola es muy apegada y aferrada a nosotros. Solo claro. Cristo, fuera de que, pero si nosotros nos estamos quejando con los musulmanes, que el católico romano dice que por ignorancia invencible, por las obras bonitas que haga un musulmán, no necesitan la fe en Cristo, y no, o sea, ahora, no es lo mismo cuando nosotros entendemos que David dice que él va a estar donde está su hijo, o como cuando Jesús dice, deja que los niños vengan porque de los tales, es decir, de los que son como estos, de los tales, los que son como estos, es el reino de los cielos. ¿Y quién es que da la entrada? ¿Quién es que nos constituye hijos de Dios? Es el creer en Cristo o la obra de Cristo. La obra de Cristo es lo que nos constituye. Estaríamos diciendo, Cristo es una entrada, pero hay otra por allá. ¿Quién la abre? La muerte. La muerte te da la entrada a la vida eterna. Y Cristo está por acá, siendo otra puerta. Entonces, ahí a mí, por lo menos lo personal, aunque yo respeto las posiciones y eso, pero lo personal me genera mucha disonancia, mucha incertidumbre, inquietud pensar que Cristo sale de la ecuación. Yo no puedo imaginarme a Cristo fuera de la ecuación. Y aquí, Carlos, el tema es la centralidad, y el único objetivo de este tema es si el hombre tiene la capacidad, sin la asistencia del Espíritu Santo o sin el obrar previo de Dios en él, acercarse a Dios. Esta es la esencia, la intríngulis de este tema está basada. El provisionismo nace con esa intención, no tiene otra intención. Quiere destruir el tema de la inhabilidad total y la depravación total para demostrar que el hombre, sin la ayuda de Dios, sin la asistencia previa del Espíritu Santo de Dios obrando en su corazón, él puede por sí solo, tiene esa habilidad, esa capacidad para acercarse a Dios. Esa es la intríngulis de este tema, y por eso es que Agustín fue tan radical con Pelagio con este tema, y por eso es que la iglesia a través de la historia lo declara herejía, esta postura pelagiana. Yo no estoy diciendo que quizás todos los provisionistas estén ahí, pero en esencia lo que se quiere demostrar es solamente y únicamente de que el hombre sí puede, sin la asistencia de Dios, sin la obra previa del Espíritu Santo. Ahora, tú le preguntas a ellos, porque ellos también son un poquito ambiguos en eso. Entonces, hermano, pero es que yo creo en la obra previa de Dios. Y mira lo que te dicen. Dios envió a Jesús al mundo. Eso es obra previa de Dios. Dios envía a predicadores a predicar el evangelio. Eso es obra previa de Dios. Dios nos da su palabra. No. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando del momentum. ¿Qué es el momentum? Pero el Espíritu Santo ellos no lo tienen implicado ahí. Para que con su obra haya una guianza del Espíritu Santo. No, ellos lo tienen en lo general, en el macro, pero no en el momentum. ¿Qué es el momentum? Es decir, aquí hay un predicador, alguien que está predicando la palabra de Dios, y aquí tenemos un pecador. El Espíritu Santo ahí no tiene previamente que convencer de pecado, de justicia y de juicio a ese pecador. No, lo único que necesita ese pecador y solamente es escuchar audiblemente el evangelio, y no necesita absolutamente nada porque él está habilitado para tomar una decisión. Hay un punto ahí, Víctor, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Es decir, el Espíritu Santo de la mano de la palabra que produce la fe. Es decir, hay una combinación, hay una simbiosis entre la obra del Espíritu Santo y la predicación del evangelio. Y la interacción el hombre no actúa, que yo creo que es un nombre de paz que le levantan a los hermanos calvinistas. El hombre no actúa como un robot, pero el hombre interacciona en la guianza del Espíritu Santo. O sea, el hombre no actúa solo. Hay una armonía ahí. El punto es, si el arminianismo le llama gracia preveniente o gracia capacitante, bien, el calvinismo le llama gracia irresistible. Ahora, si un provisionista me dice a mí que sí, que el Espíritu Santo obra
obra juntamente con la palabra, entonces él tiene que ponerle un nombre a eso. El problema es que ellos no le ponen nombre a eso, son ambiguos totalmente. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? El tema con el provisionismo es que ellos sí te plantean que el hombre solamente necesita la palabra de Dios. Ahora, ellos dicen, a ver, la palabra de Dios dice, la Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos que penetra hasta los tuétanos, que discierne los pensamientos del corazón del hombre. La pregunta es, si la palabra de Dios en ese sentido es únicamente suficiente sin la asistencia del Espíritu Santo en el corazón del hombre, ¿por qué no quebranta el corazón de toda la humanidad cada vez que le están predicando? Ellos no pueden lidiar con ese argumento, por el libro ellos albedrío. tienen que poner el Espíritu Santo en una cajita por ahí y dejar la palabra sola sin asistencia de la... Ellos aplican en la ecuación el libre albedrío. O sea, el libre albedrío, en algunas ocasiones, Cristo ahí, bueno, hay un poquito Jesús, complicado. mire mejor ejemplo, Juan capítulo 3. Jesús les dice a Nicodemo, ahí está la palabra de Jesús, la palabra hablada. Tú tienes que nacer de nuevo. ¿Qué debió de ser Nicodemo y no entenderlo? Porque ya... De hecho, ellos tienen el texto de Juan 6, 46, creo, que dice que el Señor enseñará todo. ¿Qué le estaba haciendo Jesús a Nicodemo? Enseñándole. Consecuentemente, como estaba siendo enseñado por Dios, Jesús es Dios, ellos debían responder necesariamente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Nicodemo se queda más confundido que lo que aún entendía un maestro de la ley? Nicodemo solamente necesitaba el empujoncito. Como dice Pelagio, el empujoncito de la gracia. Jesús le habló, basta con eso. No, todo lo contrario. Nicodemo, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús le dice, no te sorprenda, Nicodemo, no te maraville de lo que te estoy diciendo, porque tú no lo entiendes. Mira, te voy a hacer una analogía, la analogía del viento. El viento sopla donde quiere, va donde quiere. Tú puedes percibir su sonido. Ahí está. Cuando el Espíritu Santo está obrando en usted no se queda en su estado natural seco. Y él termina la conclusión diciendo, así es todo el que es nacido del Espíritu. Pero ¿qué fue lo primero que Jesús le hizo? Le predicó la palabra de Dios a Nicodemo. Sí, por eso hay una interacción, el Espíritu Santo tiene que obrar. La analogía de Jesús con la palabra de Dios, y aquí concluyo, como yo he dicho siempre en los grupos privados, a usted le pueden predicar la palabra de Dios con un megáfono al oído 24 horas al día, y si el Espíritu Santo de Dios no obra previamente en usted simplemente no. Pero los mormones predican una, los testigos de Jehová, algo breve para complementar lo que dijo Víctor. De hecho, en esa conversación que Jesús tiene con Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, le dice, porque su nacimiento físico no valía nada. O sea, para aquellos que se jactan de que es el nacimiento físico de un bebé el que te hace apto ante Dios, Jesucristo en esa conversación mismo le dice, tu nacimiento físico no sirve, te es necesario nacer de nuevo. Entonces yo creo que ahí también Jesucristo está descartando que nos jactemos en nuestro engendramiento físico, porque hay una necesidad de nacer del Espíritu de Dios, de un encuentro con el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que justamente no cree el provisionismo. El provisionismo cree que sin la obra del Espíritu Santo y sin un Salvador, como bien lo dijo ayer Ken Wilson, el hombre puede ser salvo. Dios, en la voluntad de Dios, Él obrará en las personas para que le acepten, porque sin Cristo Jesús no hay salvación. Nos veremos en una próxima entrega y les deseamos, como siempre, en el nombre de Jesucristo, que Dios les bendiga. Delante y detrás, en esta lírica rap, cabondo con palabra a nivel celestial. Sube el bajo, alza el pedal, mente radical, día y noche sin parar. 714, sabiduría y santidad, locura santa, ganando el combate. Soy soldado del rey, no hay quien me abata. Calidad que poseo, lo dice mi fe.
siente poder y gloria. Se siente, el reino está presente. Se siente, Dios es omnipotente. Cruz y sangre, precio pagado. Satanás cayó, fue derrotado. Con clavos y amor todo fue sellado. Y el pecado quedó sepultado. Somos más que vencedores. Y aunque el mundo nos ataque así, persecución, maldad, dolor, nada nos separa del amor del Señor. Unidos en fe, los santos marchamos. En comunión del reino avanzamos. No hay cadena, no hay prisión que apague el fuego del corazón. Así que grita con voz de poder. El cielo reina, Cristo es rey. La tumba vacía lo hizo saber que la muerte ya no puede vencer. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Se siente la gloria en la gente. El fuego del Espíritu está